bueno, pues le comentamos al principio del programa que hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y yo tengo el gusto y el honor de saludar después de tantos años a Armando Rey. Él es pues experto es psicólogo, pero además ha tenido una trayectoria muy conocida aquí en Los Cabos, hace ya, como le digo, varios años, que se dedicó a cuestiones de psicología e incluso a otras actividades muy interesantes en diferentes programas de Cabo Mil, y hoy está aquí de visita. Él vive en Barcelona, España, y hoy está de visita, y a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa el día de hoy, mi querido Armando Rey. ¿Cómo estás, tocayo? Gusto saludarte. Gracias, muy agradecido por tu invitación y poder estar en contacto de nuevo con la gente de Cabo Mil. ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste de Los Cabos? Hace casi 20 años. Una vida. Qué bárbaro. Ahora sí que 20 años, como dice el tango, 20 años no es nada. Sí. No, aquí en México son 6 años, no son nada en sexenio. ¿Verdad? No es nada, caray. Ajá. Oye, cuéntanos, primero que nada, sé que has realizado trabajos sobre la inteligencia artificial, algunos también relacionados con el Bitcoin y todas estas tecnologías modernas, pero ¿cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, que cada vez escuchamos inquietudes válidas, todas ellas, desde el punto de vista literario, por ejemplo, político, y ahora, bueno, hasta el Eurovisión, este famosísimo festival de música allá en Europa, pues le preguntaron al BART, que ya ves que hay dos, ¿no? Los importantes de consulta de GPT, exactamente. Y bueno, pues predijeron, ¿no? Estos dos motores de consulta, quién ganaría, y le atinaron. Y así podemos irnos a varias cosas, a varios ámbitos. Ya Eduardo nos decía algo también relacionado con el aspecto jurídico y legal, de que ya hace tiempo se habían presentado algunos ejemplos sobre las posibilidades en algunos programas, ¿no, Eduardo? Nos decías el tema legal, el terreno legal. Sí, de hecho, temas que ya son muy mecanizados, que quizá es más eficiente emplear temas de inteligencia artificial en lugar de estar ya en la interacción humana. Hay muchas cosas que son de trámite, pero claro, no creo que eso vaya a soslayar el involucramiento de nosotros, los abogados, como tal, pero sí es importante que la profesión vaya acotando esa intervención. Y bueno, qué bueno que tenemos un experto acá con don Armando, que nos puede ir viendo la parte, entiendo, pues psicológica, ¿no? Todas estas implementaciones que se están dando. ¿Qué tanto está incidiendo este nuevo fenómeno de la inteligencia artificial en la psicología de las personas? ¿Me preguntas? Te pregunto. Sí, tampoco es un fenómeno nuevo, porque ya desde la invención de las redes sociales y el Internet virtual ya es un fenómeno muy significativo en diríamos, el cambio de estructuras mentales, por decirlo así, ¿no? Y emocionales, ¿no? Algunas de ellas bastante negativas. En este caso, y permítanme una pequeña corrección, ¿no? O sea, me van a publicar un libro colectivo del cual soy yo autor de un capítulo, y el título es Bitcoin, Utopía y Alma, metafóricamente relacionado con la psique, ¿no? Por tanto, mi análisis no es técnico ni es económico. Pero no soy experto en inteligencia artificial. Lo que ocurre es que en mi caso, aparte de un interés obviamente hoy muy extendido, mi hijo, como sabes tú, es doctor en inteligencia artificial y está trabajando en una empresa élite en ese tema, ¿no? Y quieras o no, me convierte en experto, entre comillas, porque no paramos de conversar sobre el tema, pero no es que sea mi especialidad. Pero finalmente tu contacto con dudas y diálogos y el intercambio constante de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, pues lo podrás compartir a raíz de estas conversaciones con tu hijo. De todos modos, fíjate bien que se me ha ocurrido
una idea, a ver qué te parece, qué les parece, que ha sido, ya que la inteligencia artificial es la protagonista, ¿por qué no le preguntamos a la inteligencia artificial que se defienda ella misma, que se defina ella misma? Y se me ocurrió hacerle una pregunta y me dio una respuesta bastante... ¿A cuál? ¿Al chat GPT-4 o al BART? Porque también está el BART. Y si les parece, hago un pequeño extracto, porque me dio una en la que la inteligencia artificial se defiende de ella misma y en su relación con la psicología, ¿no? Entonces, si me permiten, hago un extracto muy breve, ¿no? Pero, a ver si llego. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué cambios puede producir la inteligencia artificial en la psicología de las personas? Tema propio de hoy. Y me dice varios puntos que yo extraigo, porque realmente he dado una respuesta extensa. La IA puede mejorar el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos clínicos y ayudar a los profesionales de la salud mental a identificar patrones y factores de riesgo. Punto 1. 2. La IA puede hacer que los servicios de salud mental sean más accesibles para las personas. Aplicaciones y plataformas en línea basadas en IA pueden ofrecer terapia en línea a personas que están en áreas remotas, etc. La IA puede ayudar a los investigadores a comprender mejor los trastornos mentales. El análisis de grandes conjuntos de datos y la identificación de patrones puede proporcionar información nueva. La IA puede permitir terapias más personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales. Al realizar datos de un individuo, como su historial clínico, respuestas emocionales y comportamiento, los sistemas de IA pueden ofrecer recomendaciones terapéuticas. Ética y privacidad. La adopción de la IA en la psicología también plantea desafíos éticos y de privacidad. Es importante garantizar que los datos sean privados, etc. Bueno, y yo le pregunto, ya un poco intentando afinar más, ¿no? ¿Qué repercusión psicológica puede producir la IA en la salud mental de la población? Y contesta la IA. Ansiedad y estrés tecnológico. Las personas pueden preocuparse por la pérdida de empleos debido a la automatización, la dependencia excesiva de la tecnología o la invasión de la privacidad. Estas preocupaciones pueden tener un impacto negativo en la salud mental, obviamente. Aislamiento social, otro tema que ya conocemos. Existe el riesgo de mayor aislamiento social. La preferencia por la interacción con los chatbots o asistentes virtuales en jugar en lugar de con personas puede acabar afectando la calidad de las relaciones, obviamente. La exposición constante, otro punto, la exposición constante a algoritmos de IA que muestran contenidos personalizados puede influir en la autoestima de las personas, otro punto importante. La evidencia en compararse con los demás en función de imágenes o logros destacados en las redes sociales puede llevar a una baja autoestima y afectar negativamente la salud mental. Cosa que yo, en mi consulta ya evidencio muchas veces con gente joven, y no tan joven, pero sí que ya es un fenómeno que, como te dije antes, no solo con la IA, ¿no? Sino el mundo virtual que estamos creando. Bueno, te lo hago corto porque es más. Entonces, hago otra pregunta para apretar un poco más a la IA, a ver qué me dice. Digo, detalla mejor las medidas a adoptar para prevenir los posibles efectos negativos de la IA sobre la población. También hago un extracto, insisto, porque es fundamental promover la educación y la concienciación sobre la IA y sus implicaciones. Implica proporcionar información precisa, accesible, etc. Los desarrolladores y las organizaciones que trabajan con IA deben adoptar principios éticos sobre eso. Aquí hay una serie de recomendaciones éticas obvias, ¿no? Principios éticos son etc. Pero bueno, me salto este trozo porque es de sentido común lo que están diciendo. Y de hecho ya hay comités. Ahora, ¿pero qué te deja a ti? O sea, porque pues, le estás preguntando a Google Bard o al chat GPT-4. ¿Tú cómo interpretas esto? ¿Cómo lo puedes interpretar a nuestra audiencia que te está escuchando? Mi interpretación es que el tema no está en la inteligencia artificial, como tampoco está en la tecnología. Está en la estructura de la psique humana que hay detrás de ella. Y ello implica tanto a los desarrolladores, como a los usuarios, como a los adictos,
como a los gobiernos, como a las empresas. Es decir, la estructura psicológica del ser humano, una estructura psicológica, que es la nuestra, hijos de la época, porque la estructura psicológica del ser humano, en lo esencial, está muy determinada por la época histórica que vivimos. El ser humano de la Edad Media, el ser humano de la Antigüedad no tenían ningún planteo. E incluso el ser humano de hace 10 años, que es ya muy distinto, 15 años. Pero ya 10, 15 años, no tan, sí, diferencias, pero no tanto. Pero la gran diferencia es desde la irrupción de la modernidad, por decirlo así, históricamente hablando, ¿no? La aparición de la revolución científica, de la, entre comillas, muerte de Dios profetizada por Nietzsche, ¿no? Es el derrumbamiento de una serie de valores que gobernaban la vida, que dio pie a nuestra modernidad, ¿no? Que por un lado fue una liberación, porque antes teníamos el tema de hablo en términos de época histórica, ¿no? Antes la verdad estaba en la Biblia, no podíamos salirnos, y luego este colapso de esta estructura histórica global dio lugar a una especie de apertura que dio posibilidad a la modernidad, etc. Entonces, ahí viene el gran salto, ahí viene el gran corte histórico que durante milenios regimos la vida, diríamos, en función de un patrón absoluto que está ahí arriba. Y esto da lugar a una estructura psicológica que es la moderna, que es la preocupante. Que esto ya hace 100 años y sigue existiendo hoy en día, si cabe, en un proceso que a veces uno piensa en una especie de declive, ¿no? ¿Tú percibes en tus pacientes ansiedad, preocupación por esta pues nueva normalidad? Porque pues se está convirtiendo en algo normal. Yo y todos los que nos percibimos en los pacientes, lo que te diría, una de las grandes pandemias, que obviamente no se hablan como se habla desde el COVID, porque el COVID es un bichito muy palpable que se coloca dentro del cuerpo y produce daño, pero esta pandemia, que me refiero que es una pandemia psicológica, pero a niveles pandémicos que llamamos la neurosis. Estamos en una época muy neurótica y hay muchas gentes que padecen sus síntomas. Tenemos dos niveles. La neurosis general, la época propiamente, de esa que llamamos desde otra perspectiva, la época nihilista, que nos ha tocado vivir. Nihilismo es la ausencia de valores supremos, que el alma contemporánea abocada al desierto nihilista, se me quiere llamar, tiene como correlato necesario la irrupción de la neurosis. Ya te digo, la neurosis, estrés, fobias, depresiones, ansiedades, adicciones. Hay un gran capítulo de trastornos que muchas etiquetas, pero que tienen el núcleo, diríamos, la experiencia de la neurosis, que es el cuño y marca es la contraparte del nihilismo en el que nos toca vivir en la época presente. ¿Cuál sería tu recomendación final? Mi recomendación final sería enfocarnos en nosotros mismos. Porque, como te digo yo, la tecnología en sí es inocente, en sí misma. Incluso te diría que es inocente la bomba atómica, que parece que sea algo muy así, ¿no? Porque la tecnología, diríamos, no hace nada que no sea determinado por una decisión humana. Y ahí está, en esa decisión humana, incluso la decisión humana del mismo programador de IA, que puede establecer criterios y valoraciones claro, diferentes, ¿no? Buscar más el contacto humano, más directo. Sí, la estructura humana que hay detrás, ¿no? Por decirnos así, ¿no? Esta es la que, neurosis, vamos a decirlo así, la codicia humana. Hay cantidad de factores psicológicos nucleares que son los que pueden llevarnos al carajo con tecnología sin tecnología. Armando, pues lástima que el tiempo nos obliga a concluir, pero te agradecemos mucho tu participación en el programa y esperamos que sea más continua. Sí, muy interesante. Ahorita aprovechando la tecnología para escucharlo desde Barcelona. Sí, lo haremos. Ya no podemos ampliarnos por el tiempo. Gracias, tocayo. Armando Rey, psicólogo y pues ex residente de Los Cabos y ahora
es permanente residente en Barcelona, pero vamos a estar en contacto, ya no hay distancias. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias a vosotros.